El cambio climático es una problemática urgente que necesita de una respuesta integral, transversal y colectiva sin precedentes. Nuestra generación se encuentra ante un desafío múltiple y en la sesión que viene ahora aquí en Smart City se van a poner sobre la mesa cuáles son aquellas herramientas para hacer frente a los desafíos climáticos desde la perspectiva de la acción desde el territorio a escala regional y también local. Los quiero dejar a continuación con la moderadora de esta sesión. Ella es Annika Schüttler, Project Leader Energy and Sustainability de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria. Bienvenidos. Muchísimas gracias, un gusto estar con todos ustedes hoy. Nuestro panel justamente trata el tema cambio climático, el desafío de nuestra generación. Y bueno, tenemos a 3 exponentes en este panel que justamente van a dar sus visiones desde el ámbito académico, desde el ámbito público y privado. Así que espero que al término de las 3 presentaciones tengamos una conversación y tal vez una discusión bien interesante para todos los asistentes. Bueno, y así ya no hago mayor introducción y quiero de inmediato darle la palabra a la primera expositora, que en este caso es la señora Maisa Rojas. Maisa Rojas es directora del Centro de Investigación del Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile. Maisa, te doy de inmediato la palabra ya que tenemos poco tiempo. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Efectivamente, mi rol como académica es introducir, poner un poco de contexto el argumento que yo siempre hago es que el cambio climático es el telón de fondo del siglo XXI. Y en este memo que quizás alguno de ustedes ha visto, efectivamente la pandemia aparece como una crisis muy importante que estamos sufriendo todos, pero más allá de eso el cambio climático y incluso la crisis ecológica son desafíos aún más importantes. Quisiera recordarnos por qué estamos hablando de cambio climático y sus soluciones, porque justamente esta semana, hace 5 años atrás, se firmó el Acuerdo de París, un resultado histórico, una señal clara e inequívoca al mundo de qué es lo que debemos hacer. Y les quiero recordar que cuál es el objetivo del Acuerdo de París. El objetivo es limitar las temperaturas muy por debajo de los 2 grados y hacer todo lo posible por limitarlo a 1,5 grados. Cuando se firmó en el año 2015 el Acuerdo de París, la verdad es que no sabíamos muy bien qué significaba esto de un mundo que se calentaba 1,5 grados o 2 grados. Así que se le pide en ese momento al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, que escriba un informe al respecto. El informe que hoy es conocido como el de calentamiento global de 1,5 grados, probablemente el informe científico más importante, más relevante al respecto. ¿Y qué es lo que escribí? ¿Cuál fue el resultado de este informe, de este trabajo? Estos son los 3 mensajes. Medio grado cuenta, es decir, un mundo que se calienta a 2 grados es un mundo muy distinto a un mundo que se calienta solamente 1,5 grados. Recordemos que el mundo ya se ha calentado 1 grado. Es decir, hacer el esfuerzo por limitar el calentamiento a 1,5 grados nos va a ahorrar una cantidad muy importante de impacto. Y la siguiente pregunta obviamente es, ¿se puede todavía lograr? Y la respuesta es sí, pero para eso hay una urgencia. Y les voy a mostrar al tiro a qué se refiere la urgencia. Y el tercer mensaje muy importante es que aquí no hay una solución única. Cada decisión cuenta, la decisión que tomen los países, que tomen las ciudades, que tomen las municipalidades, que tome el sector privado, que tome la sociedad civil en general. Esos son los 3 mensajes de este informe. Y yo creo que estos 3 mensajes están más vivos que nunca. Lo que les muestro acá en esta línea negra son las emisiones, cómo han aumentado las emisiones en las últimas décadas. Y lo que muestra también es, encima de esto, las crisis económicas que hemos vivido en las últimas décadas. Y la historia nos ha dicho es que cada vez que tenemos una crisis económica, porque baja la actividad, han disminuido las emisiones. Sin embargo, cuando nos recuperamos de la crisis económica, las emisiones vuelven a subir.
Y hoy día estamos en el año 2020 con una crisis económica producto de la pandemia, de verdad muy importante, pero lo otro que nos decía el informe, que cómo logramos limitar el calentamiento a 1,5 grados, bueno, al año 2050, eso es en 30 años más solamente, nuestras emisiones van a tener que llegar a cero. Es decir, ahí, esa es la ruta en la cual nos tenemos que embarcar hoy. Y es clarísimo entonces de que si volvemos a repetir como en el pasado, de que las emisiones vuelven a rebotar después de una crisis económica, simplemente no llegamos. Lo otro que dice el informe también del IPCC es que al año 2030, es decir, en 10 años más, las emisiones tienen que haberse reducido como casi en un 50%. Ese es el nivel de urgencia y de cambio sin precedentes en la historia de la humanidad que debemos implementar. ¿Qué tiene que ver esto con las ciudades? Bueno, tiene mucho que ver, porque más o menos a nivel mundial el 55% de las personas viven en ciudades. En Chile incluso es el 90%. Y eso significa que las ciudades son responsables de aproximadamente el 70% de las emisiones. Eso significa de que a través de muchas soluciones implementadas en ciudades es como vamos a combatir el calentamiento global. La descarbonización tiene que ocurrir en las ciudades, economía circular, cero basura, ciudades resilientes, etc. Y en el caso de Chile en particular, nuestras ciudades, sobre todo las del sur, son además muy contaminadas y por lo tanto hay un efecto en salud muy importante. En un reciente estudio de nuestro informe del CR2 dice que aproximadamente 5.000 personas mueren al año por producto de esta contaminación. Entonces, el desafío en este momento en que tenemos que todavía cuando termine la pandemia preocuparnos de generar empleo, ¿verdad? Y de reducir la pobreza, tomemos decisiones que tengan un triple impacto, que podamos limitar el calentamiento global, ayudar a la salud y también a la pobreza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maisa. Ahora, desde esta introducción inicial que dio Maisa, vamos a pasar de inmediato a un caso donde definitivamente a través de la gestión pública ya se ha avanzado mucho en materia ambiental. Y quiero dar ahora la palabra a la señora Carolina Leitao, que es alcaldesa de la comuna de Peñalolén, en la ciudad de Santiago, desde el año 2012. Carolina, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la invitación y pasar inmediatamente a la presentación, que es muy importante, de la gestión que hemos desarrollado desde la Municipalidad de Peñalolén a propósito del cambio climático. Y lo primero es que actualmente nos encontramos en una situación de pandemia mundial donde ciertos temas han sido priorizados para enfrentar la urgencia, pero es importante no perder de vista que la crisis climática sigue siendo un problema real y que justamente perjudica a aquellas comunidades más vulnerables y más golpeadas en el último tiempo, y no podemos dejar que el tema de la pandemia deje de lado el tema del cambio climático o lo ponga en pausa. En el caso de Peñalolén tenemos un contexto local, es una comuna que no se encuentra ajena a los problemas del cambio climático, más bien por sus características geográficas. Estamos en la precordillera de Santiago, y la diversidad socioeconómica es muy vulnerable a los efectos de la crisis climática, y ahí no hay tiempo para ir describiendo uno por uno, pero está más o menos el pie de monte, los incendios forestales, el tema fluvial, es un tema muy complejo para nuestra comuna. Esto significa también que nosotros hemos desarrollado un modelo de gestión local ambiental para hacer frente a la crisis climática, y donde hemos priorizado los temas ambientales en el desarrollo y gestión comunal con una comunidad fuertemente involucrada, participativa y empoderada, y un equipo municipal que está en constante fortalecimiento, desarrollando alianzas estratégicas que puedan obviamente apalancar recursos y conocimientos para mejorar la gestión, siendo esta innovadora, que es el concepto fundamental, adaptativa y en miras de generar proyectos de alto impacto frente a la crisis climática mundial. Y por eso hemos generado diversas alianzas con más de 120 alianzas estratégicas que nos ha permitido obtener más de 1.000 millones de pesos para acción climática local.
¿Cuáles son? Tenemos 4 pilares o 4 principios con el que trabajamos. El trabajo colaborativo, tanto interno con la transversalidad de la problemática ambiental, como externo también a través de alianzas. La corresponsabilidad, donde todos colaboramos en el desarrollo sostenible. La innovación para buscar resolver grandes problemas y necesidades. Y local, que le decimos que es la acción local para cambios globales. Y en nuestro plan de acción climática, como tenemos poco tiempo, quiero referirme en realidad o resaltar 4 de aquellos 7 ámbitos de los que desarrollamos nuestra acción climática. Uno es la gestión sustentable de residuos, donde estamos desarrollando el programa de reciclaje inclusivo con nuestros recicladores de base, una planta de compostaje comunal, el centro de reciclaje comunal y los nuevos puntos limpios que nos ganamos gracias al fondo de reciclaje, donde son 150 millones de pesos que estamos invirtiendo en ese ámbito. Luego, en la conservación de la biodiversidad local, estamos trabajando nuestro programa Parque Quebrada de Macul con una campaña, una aplicación de dar seguridad en la montaña, con el acceso a la precordillera, un paisaje de conservación que son 1000 hectáreas bajo un modelo de gestión a través de GIEF Montaña que estamos trabajando con ONU, y la reserva natural, la declaración de reserva natural municipal de nuestro Parque Quebrada de Macul. Y también en la gestión energética estamos desarrollando los recintos deportivos sostenibles con un fondo de inversión que también nos ganamos con el Ministerio de Energía. Estamos desarrollando también los colegios solares para efectos de poder poner paneles fotovoltaicos en nuestros colegios, ya los instalamos, y la capacitación comunitaria también en el tema local. También en la educación ambiental, muy importante para nosotros poder desarrollar este trabajo a través del Centro de Educación Ambiental Ecoparque, también la educación remota que hemos estado desarrollando, sobre todo en este tiempo, y las escuelas sustentables, las cuales hemos estado desarrollando con nuestro plan educativo. Nosotros en este tiempo obviamente nos hemos tenido que reinventar y por eso tenemos servicios físicos a través de servicios digitales y con el cual hoy día la verdad es que tenemos alrededor de 25.000 seguidores y donde obviamente las redes sociales han sido protagonistas en este espacio. ¿Qué es lo que, como hitos, tenemos varios hitos, pero la verdad es que lo más importante es recalcar aquí el reconocimiento último de la Unión Europea a la gestión climática de Peñalolén y por eso nos ganamos un reconocimiento a nivel mundial como municipio que está trabajando el tema del cambio climático. Y por último, obviamente que para nosotros es importantísimo que el Pacto Global de Alcaldes y este reconocimiento asociado es una iniciativa que nace de la fusión de acciones de la ONU, la Unión Europea, participan 135 países, más de 10.000 ciudades en el mundo y lo que busca es disminuir 24 billones de toneladas de CO2 para el 2030, así que estamos trabajando en esto. ¿Cuál es la importancia que creemos nosotros? Que los municipios desde lo local podemos contribuir en los grandes compromisos mundiales frente al cambio climático y todos somos protagonistas de esta misión. Así que muchas gracias y por supuesto a todos saludarlos desde Peñalolén. Muchísimas gracias por esta interesante presentación y el conocer la gran gestión que se ha hecho en la comuna de Peñalolén. Con esto ahora quiero dar la palabra a Nicolás Prego, que es director técnico y de marketing de Smart and Resourceful Cities en Suez. Y él nos contará un poco acerca de las herramientas concretas que se están desarrollando a partir de la empresa privada. Así que, Nicolás, te paso la palabra. Muchas gracias, Anita. Buenas tardes desde París, donde se firmó hace ya 5 años los acuerdos de París para luchar contra el cambio climático. Voy a seguir con las palabras de la alcaldesa. Aprovechando para decir que todos tenemos que ser actores de esa lucha para enfrentar los desafíos del cambio climático. Mi empresa, Suez, conocida como en las soluciones medioambientales y esta es históricamente muy conocida en los temas de agua y de tratamiento de residuos sólidos. Llevamos más de 150 años trabajando en esta materia, pero por supuesto, para nosotros, adaptar y pensar en diseñar las nuevas soluciones que nos permitirán afrontar
el tema del cambio climático es algo súper importante y es uno de nuestros objetivos para el siglo XXI. Y me gustaría decir o hablar, y luego hablaremos en la discusión, del tema de las nuevas tecnologías, sobre todo de las soluciones digitales y de todo lo que lleva como tipo de solución tecnológica el siglo XXI. Porque dentro de Empresas Suez, pero también con algunas referencias y con algunas experiencias, tanto en Francia como en Europa y otros países, y de hecho en Chile, nos hemos dado cuenta de que esas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación nos pueden aportar, pero muchísimo en el momento de afrontar esa crisis del cambio climático. Y todo el tema, por ejemplo, de la Smart City, que es un tema del que hemos oído hablar mucho y tenemos una imagen de ciudad tecnológica, pues nos hemos dado cuenta de que nos puede servir. E incluso ahora, cuando implementamos o desarrollamos una solución de Smart City, ahora tenemos el objetivo o el criterio de mejorar la huella medioambiental dentro de la ciudad a través de esa herramienta que es la Smart City. De hecho, me gustaría hablar de una referencia que tenemos en Francia, que es un proyecto que estamos desarrollando en Dijon, que está en el centro de Francia, a unos 300 kilómetros al sureste de París, donde estamos desarrollando un centro de control centralizado, donde vamos a centralizar todos los servicios públicos de la ciudad, donde estamos desarrollando y controlamos todos los servicios, tanto en materia de movilidad, seguridad, agua, tratamiento de residuos y también energía y telecomunicaciones. El objetivo al principio de esta solución era tener una gestión centralizada de los espacios públicos y de los servicios urbanos dentro de la ciudad. Pero nos dimos cuenta, al operar esta solución, que nos aportaba mucho para la lucha contra el cambio climático, en tema de eficiencia energética, en el tema de mejora de la huella medioambiental, en el tema de la resiliencia total de los servicios públicos frente a crisis prevista o no prevista. De hecho, en la crisis que estamos afrontando ahora mismo, la crisis del COVID-19 y del coronavirus, nos hemos dado cuenta de que esa solución que estamos desarrollando en Dijon y que estamos operando en Chile, en Dijon, perdón, nos aporta mucho. Y entonces, otra vez, para decir que tanto del sector privado, junto con el sector público y todos los actores del ecosistema, tenemos que trabajar para diseñar las herramientas que nos permitirían llevar a cabo los gráficos o el objetivo que presentaba Maisa en la introducción de esa mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, y especialmente muchas gracias a los tres por ser súper rigurosos en el tiempo. Me gustó. Bueno, ahora nos vamos de inmediato entonces a un espacio para conversar un poco acerca de lo que ustedes nos presentaron, que me gustaría partir tal vez dirigiendo la pregunta hacia Carolina, pero están los tres invitados a responder. Bueno, más allá de que hay una meta por tratar de disminuir nuestro efecto, hoy día hay muchas personas que ya están altamente afectadas por el cambio climático, hay hambruna en muchas partes producto del cambio climático, o sea, no es algo que viene a futuro, es algo que es una realidad. Desde la gestión pública,
Carolina, ¿tú cómo ves que es posible acelerar procesos de decisión? ¿Tú pensarías, necesitas más apoyo desde el nivel central, incluso es global? ¿Cómo ves tú a nivel político que uno realmente pueda inferir para que las cosas avancen más rápidamente? Bueno, efectivamente yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Una es la voluntad política, la decisión de los liderazgos, que esa es la vital, porque en la práctica cuando hay liderazgos que están comprometidos con el tema se ponen metas y objetivos. En el caso nuestro, los municipios tenemos elecciones cada 4 años, tenemos que hacerlo dentro de nuestras metas y objetivos de nuestras gestiones para que después además podamos rendir cuenta a la ciudadanía de la gestión que hicimos y cuánto cumplimos respecto de ese compromiso. Pero también es cierto que si no hay compromiso del gobierno nacional es muy difícil hacerlo porque la realidad de nuestro municipio, en el caso de Chile, donde tenemos municipios con tantas diferencias desde el punto de vista no solo de los ingresos, sino que también de las capacidades que tenemos profesionales, etcétera, requiere de un apoyo del gobierno central, no solo con recursos. Los recursos siempre son importantes, pero nosotros hemos demostrado en Peñalolén que somos una comuna de bajos recursos, de bajo la media, digamos, de ingreso per cápita, donde igual buscando buenas alianzas, haciendo tareas, digamos, de compromiso común, hemos logrado hacer cosas mucho más allá de los propios recursos que tenemos. Entonces yo creo que el gobierno tiene que comprometerse para, obviamente, apalancar algunos recursos que nosotros no vamos a poder disponer para programas que son a veces mucho más costosos, digamos, que los del ámbito local puede sortear, pero de todas maneras también en promover los planes y programas locales donde cada uno establezcamos una meta específica y nos propongamos metas y después rindamos cuenta de esas metas. Si no, esto no avanza y yo creo que la prioridad tiene que estar ahí. Sí, y en esa misma línea, Maisa, tú sientes, porque de lo que estoy escuchando un poco de Carolina, es que definitivamente todavía falta un impulso real de políticas públicas que den un marco claro y también recursos adecuados para poder avanzar a nivel local. Hay mucha discusión muy a menudo que yo todavía sigo y a veces me sorprendo sobre si es verdad lo del cambio climático, si no es verdad. Tú, Maisa, ¿hasta qué punto, desde tu experiencia, hay un intercambio desde la política con la academia y especialmente aquellos centros que están liderando las investigaciones para que realmente se adecúen las políticas a lo que se está investigando en cuanto a la aceleración de fenómenos, etcétera? Mira, yo creo que en este caso, en este aspecto, en Chile estamos en un muy buen pie. La verdad, las cosas que independiente de lo que pasó, como finalizó el año pasado, o sea, el hecho de que no hubiésemos logrado hacer la COP25 en Chile, permitió durante un año completo hablar de cambio climático. Y de hecho yo estoy seguro de que muy probablemente este panel en este Congreso sobre ciudades, no hubiésemos tenido probablemente un panel sobre cambio climático si no hubiese sido por todo el trabajo que movilizó el hecho de que Chile tiene todavía la presidencia de la COP25. A nivel más personal, a mí me tocó coordinar un comité científico para proveer evidencia a la COP25. Ese comité, de hecho, se acaba de oficializar como un comité científico dentro del Ministerio de Ciencia que va a seguir acompañando al país en este proceso de descarbonización. Entonces, otra cosa muy importante que ocurrió en el contexto de la COP25 es que Chile asume el compromiso de ser carbono neutral al año 2050. Es decir, Chile se compromete de iniciar una ruta, un camino hacia ser carbono neutral en 30 años más, y eso es muy poco tiempo. Entonces, yo diría que están efectivamente dados muchos elementos de decisión de alto nivel para comenzar ese camino. Y un elemento que también destacaría es que se está discutiendo una ley de cambio climático en este momento en el Congreso, que va a dejar entonces en una institucionalidad más permanente todos estos compromisos que hoy en día son de política pública. Así que, en resumen, yo creo que hay
hay muy buenas noticias en el caso de Chile de poder tener todos los elementos, tanto gobierno central, tanto los gobiernos locales y como el compromiso de la academia para avanzar. Perfecto. En esa misma línea, Nicolás, porque al final desde la empresa privada, para implementar soluciones, tiene que haber al final un mercado, tiene que haber un raciocinio económico detrás, y para eso, si es que todavía no es costo efectivo, tiene que haber al menos una normativa que me fuerce a tener que implementar ciertos sistemas. ¿Tú cómo ves ese proceso de que realmente haya una necesidad por tomar acción, por ejemplo, en modelos de transporte sustentable dentro de la ciudad, que desde mi perspectiva todavía avanza bastante lento? Es algo muy interesante. A ver, es que yo pienso que también las empresas privadas tienen que cambiar el rumbo. Y es decir, que en el momento de considerar un nuevo proyecto, una nueva solución, una nueva herramienta, tiene que tomar en cuenta ese criterio de mejora de la huella medioambiental de la solución, del proyecto, de la idea, de la herramienta que va a diseñar. Y es algo muy importante. No solo tomar en cuenta el beneficio económico de la solución que está desarrollando. Y eso tiene que ser el objetivo número uno o el criterio número uno. Por supuesto, Anika, como tú bien lo dices, es importante que la empresa privada esté acompañada por normativa, pero también por la demanda del sector público, por supuesto. Y también pienso que tenemos que considerar este criterio muy importante, por ejemplo, en los términos de referencia de las licitaciones públicas, no solo tomando en cuenta el criterio económico, pero también el criterio climático o el criterio de la huella que va a dejar el proyecto para el futuro y para nuestros hijos. Para esto estamos trabajando todos. Sí, justamente eso es lo que a mí me preocupa. O sea, veo de todas maneras que el sector público tiene un rol muy importante como impulsor. En temas de consumo, si uno ve las tendencias de consumo, lo que justamente a mí me asombra es que he leído ahora últimamente varios artículos, estudios, donde se muestra que las generaciones más jóvenes, a pesar de todo lo que se ve en las demostraciones de Fridays for Future y todo, están siendo mucho menos conscientes ambientalmente que las generaciones más viejas. Entonces, en ese sentido, y ahí tal vez la pregunta, bueno, van los patrones de consumo, que al final hay que educar para que hayan patrones de consumo más sustentables, pero ahí también la pregunta para Carolina y Maisa, que ambos, bueno, en Peñalolén tienen una fuerte educación ambiental. ¿Cómo están como sensoriando eso a nivel de escuela o en el caso de Maisa de academia ya? Bueno, efectivamente nosotros vemos que la sensibilización es vital y sobre todo en los niños y jóvenes, en las escuelas donde tenemos el mayor trabajo, porque lo que cuesta en realidad, los niños se comprometen rápido, pero cuesta que las familias se comprometan, porque los adultos también tienen algunas prácticas que cuesta que incorporen o que cambien sus hábitos de vida también en relación a la sustentabilidad. Pero también es cierto que nuestros jóvenes y nuestros niños están en un mundo de la inmediatez y por lo tanto todo es desechable, todo. Entonces el volver, yo tengo una hija de 18 años que ahora está pensando si se compra ropa, pero en realidad ropa usada, porque dice, bueno, porque contamina el planeta la ropa nueva, o sea, y empieza a generarse una conciencia que en realidad nosotros tenemos que instalar, y más bien es mostrarles a ellos cuánto de sus conductas inciden en el calentamiento global, porque en la práctica todos creen que aquí son solo las empresas y resulta que cada conducta, lo que nosotros hemos tratado de desarrollar en este tiempo en la educación ambiental, es decir, que la conducta individual, familiar, incide y la suma de esas conductas individuales inciden de manera muy importante en lo local y obviamente en lo global. Entonces hay que buscar ahí que esa inmediatez que viven hoy día los niños y jóvenes,
a través de la educación ambiental, poder mostrarles cuáles son las alternativas de sustentabilidad en sus propias vidas, porque si no, obviamente terminan consumiéndolo, digamos, el mercado, la oferta rápidamente en algo que es poco sustentable. Sí, o sea, yo creo que ese es un gran tema, la inmediatez de los deseos de la generación actual, que va muy en contra en realidad de la tendencia de un consumo más responsable, sustentable, también hasta cierto punto solidario. Ahora nos queda muy poco tiempo. No sé si alguien de ustedes tres o cada uno quiere dejar un pequeño mensaje inspirador en vista de que estamos a puertas de la Navidad en una crisis económica a causa del coronavirus, donde estamos viendo que en realidad la crisis más grande sigue siendo la climática. No sé si quiere alguien inspirarse a dar un pequeño mensaje final. Bienvenido. Mira, yo creo que lo que dice la alcaldesa es muy cierto, el tema de la educación. Lo que uno no conoce y no ama, uno no lo puede cuidar. Entonces, es fundamental entender el problema en el cual estamos, entender que estas son todas crisis, síntomas de una gran crisis. El mismo coronavirus es parte de una crisis más amplia. Y lo otro es que aquí nos tenemos que alinear todos, los flujos financieros, nuestros consumos personales, etcétera. Así es que es un desafío enorme, pero todos juntos lo vamos a poder enfrentar, y eso es yo creo que lo más interesante. Nicolás. Pequeño mensaje antes de dejar la palabra a la señora alcaldesa. A este problema colectivo solo le podemos afrontar con una solución colectiva y nos tenemos que juntar todos. Yo mi invitación ahora, ya que estamos cerca de la Navidad, es más bien a regalemos verde. Yo creo que hay crisis económica, no hay muchos recursos para comprar regalos, no nos podemos juntar a hacer muchas cosas en familia. Yo creo que una buena oportunidad de regalar cosas hoy día vinculadas a la sustentabilidad puede ser una buena oportunidad. Cosas recicladas, reutilizadas y por supuesto también verdes. Yo creo que un pequeño árbol para un lugar o incluso para un departamento, una linda planta puede ser el mejor regalo incluso en este tiempo. Bueno, muchísimas gracias a Carolina, a Maisa y a Nicolás por esta interesante conversación y sus exposiciones, obviamente. Y muchas gracias a los organizadores de todo este congreso por invitarnos a tener este panel de cambio climático dentro del contexto de Smart Cities. Muchas gracias a todos ustedes por participar hoy día con nosotros. Un gran aporte al debate, esto sobre el cambio climático. Los invitamos a ustedes a seguir con nuestras transmisiones aquí en Smart City Expo Santiago de Chile.